Bienvenido a tu espacio financiero. Entiende, protege y haz crecer tu dinero. Convierte tus metas en logros financieros. Esto es Aprende y Prospera, por Andrés Aguilar. A veces uno arranca un negocio como Shakira, ciego, sordo y mudo. Ciego porque no tenemos una idea de hacia dónde vamos. Sordo porque escuchamos al que no debemos. Y mudo porque ni siquiera sabemos explicar lo que estamos intentando construir. Bienvenido a nuestro podcast número 2. En esta ocasión quiero hablarte de julio del 2002. No fue un inicio lleno de aplausos. Abrí oficialmente AP Business Services, pero un mes después mi padre falleció. Fue un golpe que me hizo cuestionarlo todo. Me dejó sin energías. Por varios días pensé en tirar la toalla, en cerrar, en dejar todo ahí, porque simplemente esto no era para mí. Pero entendí que rendirme sería fallarle al legado que él me dejaba. Seguí adelante con una idea clara, que mi mamá tuviera un ingreso estable y que nuestro apellido significara un trabajo bien hecho. Ese momento me enseñó algo duro pero real. La vida no se detiene a esperar, te exige seguir. Así que dejé de buscar el momento perfecto y empecé a prepararme para reconocerlo cuando llegara. Una de las mejores decisiones que tomé fue entrar en terapia, por ejemplo. Cuidar mi salud mental me dio claridad. Me permitió procesar este dolor y sobre todo me enseñó a mantener el enfoque. Porque cuando no trabajas tu mente, las circunstancias se convierten en excusas. Y en los negocios, como en la vida, las excusas son solo una forma elegante de rendirte. Una de las preguntas más difíciles fue, ¿y ahora por dónde empiezo? Y la verdad empecé muy mal. Cometí, creo yo, los mismos errores que casi todo mundo cometemos cuando abrimos un negocio. El primero fue no saber organizar. Creía que trabajar más era avanzar más, pero el desorden me empezó a quitar tiempo, energía, pero sobre todo oportunidades. Y antes de empezar en contratar, invertir en publicidad o crecer, necesitaba claridad, saber qué es lo que me falta realmente, qué tipo de empleados, qué tipo de estructura legal, qué tipo de marketing o simplemente qué enfoque yo le quería dar. El segundo error para mí fue querer hacer de todo, ser el típico todólogo. Me decían, vos puedes ser una multiservicios, pero entendí realmente que intentar venderle a todo el mundo es quedarme sin identidad. Así que preferí especializarme, construir una marca con propósito y hacerlo bien. Aunque fuera poco al inicio, en ese proceso recuerdo que una amiga empresaria me regaló una frase que me marcó. Muy bonita tus ideas, tu negocio y sobre todo el tema de tu legado, pero si no haces nada para que la gente te conozca, simplemente no existes. Y tenía toda la razón. Ahí entendí la importancia del networking. Salir, presentarte, conectar con personas que también están construyendo algo. Yo era una persona demasiado tímida, por ejemplo, pero entendí que cuando me retan es cuando yo puedo llegar a mejorar. Gracias a esto, por ejemplo, conocí a Invesnuas, un programa donde aprendí lo que nadie te explica cuando abres una empresa. Cómo funciona el flujo del dinero, calcular precios reales, cómo saber leer lo que puede ser un contrato, pero sobre todo cómo crear una estructura. Y saben que lo más valioso no realmente fueron las clases, sino las conversaciones que tuve con mis compañeros. Escuchar a otros empresarios cómo resolvían sus problemas me hizo entender que todos enfrentamos los mismos miedos y que el crecimiento realmente se acelera cuando te rodeas de las personas correctas. De esa etapa me quedé con dos lecciones muy grandes. Primero, que nadie avanza solo. Segundo, el valor de tu negocio no está en lo que realmente haces, sino en cómo te haces visible para que y sobre todo con quien te acompañas. Otra de las cosas es actuar como CEO desde el primer día. Esta era una de las frases que repetía mi instructor, por ejemplo. Al principio yo realmente no entendía, pensaba que ser un CEO era ponerle algo bonito a tu nombre o tal vez en la firma del email nada más. Pero con el tiempo comprendí que no se trata solamente de un título asignado, se trata de tu mentalidad, puesto que el CEO siempre mira más allá del día a día, se anticipa, crea una estructura y lidera con propósito, incluso cuando otra gente no te entiende. Aquí una amiga se sabía bromear conmigo porque me decía, por fin el CEO me va a atender, por fin apareció el CEO. Ella se reía, pero para mí en cambio no era un chiste, para mí era un recordatorio de ese rol que yo tenía que asumir. Y si yo no me tomaba en serio mi negocio, nadie más lo haría de verdad.
Asumir ese papel significó organizarme de verdad. En un mundo, por ejemplo, donde está la tecnología y la inteligencia artificial a flote, no puedes dirigir con intuición. Necesitas sistemas. Por ejemplo, implementar un CRM que te ayude a dar seguimiento real con clientes y resultados. Crear procesos, SOPs, para que cada tarea tuviera pasos claros y se hiciera con la misma calidad. Establecer un reglamento interno, por ejemplo, el cual yo debía de cumplir primero, porque el liderazgo siempre se empieza con el ejemplo. Y esto te ayuda a cambiar todo. Así dejas de improvisar, dejas de apagar incendios y sobre todo empiezas a tomar decisiones basadas en información y no en corazonadas. Un negocio sin estructura reacciona, pero uno con un sistema planifica, delega y crece. Y mientras más avanzaba, más entendía que nunca dejas de aprender. Las personas que están realmente arriba, en el top, las que ya recorrieron ese camino el cual tú estás recorriendo, no tienen miedo de compartirte lo que saben. En cambio, quienes se sienten inseguros son los primeros en guardar silencio y no ayudarte en nada. Ahí entiendes que debes aprender a liderar sin tratar de querer saberlo todo, sino saber rodearte de personas que te ayuden o que sepan más que tú. Y aquí, si estuviera que yo resumir ese julio del 2022, diría que emprender no es tenerlo todo, es aprender a avanzar con propósito. Hoy puedo decir que hay 4 cosas que hacen la diferencia desde el primer día, sobre todo si estás abriendo tu negocio. Primero, lee o escucha el cuadrante del flujo del dinero. Debes aprender a entender cómo se mueve el dinero para que cambie tu forma de pensar y decidir. Segundo, implementa herramientas desde el principio, un CRM, un SOP. Esto te va a dar calidad, orden y sobre todo crea un reglamento que marque la coherencia como líder. Tercero, haz networking. Rodéate de personas que te lleven a otro lado, no de quienes solo te opinan. Busca espacios donde puedas aprender, compartir y aportar. Y cuarto, elige bien a tus aliados. Tu contador, tu abogado, tu asesor financiero deben ayudarte a estructurarte, no solamente a pagar menos, deben darte opciones. Muchos dicen, ya cuando gane un poquito de dinero, más tarde me de organizar. Pero el valor real no está en hacerlo después, sino desde el día 1. Eso es lo que va a separar tu negocio de una improvisación a algo con visión. Y si quieres algo más, como una película que te recuerde cómo todo empieza de una idea y luego se convierte con determinación, mira Joy. Es la historia de una mujer que entre deudas y caos decidió no rendirse. Te enseña que el cambio llega cuando dejas de pensar como víctima y empiezas a actuar como visionario. Así que si estás escuchando este podcast, esto apenas comienza. Recuerda, no esperes el momento perfecto. Créalo, porque el miedo se respeta, pero no se obedece.